Bienvenidos, amados hermanos, a este tiempo de discipulado en la palabra de nuestro Señor, dando gracias y honor a nuestro Señor que nos permite congregarnos, unirnos en un estudio bíblico, porque nuestro único interés es conocer más a nuestro Señor, es conocer su dulce corazón. Por eso en esta noche lo alabamos a Él, lo glorificamos a Él y esperamos en su santo nombre, porque Dios es fiel todo el tiempo y todo el tiempo Dios es fiel. Amados hermanos, de este tiempo para entregarlo delante del Señor, lo hacemos a través de un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Padre Celestial y en oración. Acompáñanos. Bendito Rey Eterno, una vez más delante de ti solamente queremos reconocer dónde tú estás, Señor. Y sabemos que en este mismo momento tú, como el Rey soberano que eres, estás ocupando ese cetro, ese trono, gobernando todo el universo, Señor. Aun cuando naciones no te reconozcan, aun cuando existan seres en esta tierra, Padre Santo, que incluso vayan en contra de ti, tú no dejas de ser quien eres, Rey soberano por sobre todas las cosas. Por eso, Señor, tenemos la oportunidad preciosa de nosotros abrir nuestra boca y publicar tus verdades, publicar la lealtad de nuestro Señor Jesucristo y anunciar a todo el mundo quién tú eres, santo, perfecto, digno de ser reconocido en todo el mundo, Señor. En esta noche, Padre Santo, todos juntos queremos entregar este tiempo en tus preciosas manos y a través de este cántico, Señor, que vamos a elevarlo, te pedimos, Señor, que lo recibas como una ofrenda grata desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos honrarte a ti, Señor, y reconocer que no hay nadie como tú. Nadie se puede comparar a ti, Padre Santo. Por eso nuestra devoción y toda nuestra adoración estás tan solamente dedicada para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos adorarte. Amén. Siendo Dios, supremo Rey, dejaste gloria y majestad a cambio de pesada cruz. ¿Quién como tú? Que pudo mi alma rescatar, me halló en pecado y fui a Jesús. Yo era ciego y hoy veo la luz. ¿Quién como tú? Incansable tu precioso amor, toda gloria sea dada a ti. No hay otro igual, no hay otro igual. Santo, 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 mi Jesús, digno del no hay otro igual. Santo, santo.
Es incomparable, es incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Santo, 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 mi Jesús, digno del Cordero de la cruz. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Es incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Santo, 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 mi Jesús, digno del Cordero de la cruz. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. No hay otro igual, no hay otro igual. No hay otro igual como tú, Señor. Eres incomparable y nada ni nadie se puede comparar a ti. Nada de lo que está bajo los cielos o en la tierra, nada se puede comparar a ti, Señor. Por eso en esta noche nuestros corazones se rinden con devoción delante de tu presencia, Señor, reconociendo a quién nos estamos dirigiendo, al Rey soberano por sobre todas las cosas. Por eso nuestra lengua, nuestro corazón canta, Señor, la justicia, la verdad, la santidad de tu presencia, de tu hermosura, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de abrir nuestros labios, de abrir nuestro corazón y publicar, Señor, con nuestra boca que te alabamos, que te adoramos, que te exaltamos, que te damos gracias, Señor, porque sabemos el sacrificio precioso que tú entregaste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que tú no quieres de nosotros ningún holocausto, ningún sacrificio. Tú lo que quieres de nosotros es corazones contritos, humillados, dispuestos a seguirte a ti en obediencia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú lo entregaste todo por amor. Y ahora, Señor, nos das también la oportunidad y el privilegio de nosotros también poder honrarte a ti, entregando las ofrendas de manera libre y voluntaria, Señor. Lo hacemos, Padre Santo, una vez más, con corazones agradecidos, contritos y humillados, pues sabemos que tú no desprecias a alguien que se acerca de esta manera, Señor. Más bien todo lo contrario, sabemos que tú muestras tu benevolencia, tu bondad a todos quienes mostramos, Señor, nuestra confianza plena en ti. Gracias, Padre Santo, por darnos este tiempo para rendirte todo reconocimiento, toda alabanza, Señor, pues sabemos, Padre Santo, que tú eres el único digno de recibirla. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, hemos entregado las ofrendas. Amén y amén. Amados hermanos, en esta oportunidad, antes de dar paso a la exposición de la palabra,
queremos recordarles a ustedes que nuestra aplicación Dios es Fiel se encuentra totalmente habilitada para que usted pueda hacer su reserva con tiempo. Si es que por alguna razón usted no puede asistir, por favor no olvide dejar abierto ese espacio para que otros hermanos puedan acompañarnos. Y en pantalla se encuentra un correo electrónico y también un número de WhatsApp. Si necesita ayuda, por favor, no dude en comunicarse con nosotros. Será para nosotros un privilegio el poder ayudarlos y asistirlos también de esta manera. Y finalmente, amados hermanos, también queremos recordarles a ustedes que el Ministerio de Escuela Bíblica para Niños se encuentra en funcionamiento todos los días sábados. Los horarios los encuentra publicados en pantalla. Si quiere que alguno de sus pequeños sea parte de este tiempo especial, por favor, comuníquese con nosotros. Para entregarle la información necesaria, usted deberá hacer un registro y así tendrá también acceso a la reunión de Zoom con la que nuestros maestros, los siervos de este ministerio precioso, comparten con cada uno de los más pequeños de esta casa Dios es Fiel. Así que esa información está al alcance de todos ustedes, amados hermanos. Es tiempo de presentarnos delante del Señor antes de la exposición de la palabra. Nuestro querido pastor Edguitar Silva en estos 2 días anteriores pues nos ha enseñado acerca de esa oración preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Una oración que hasta el día de hoy sigue moviendo corazones, bendiciendo a tantos seguidores, y ha sido un privilegio el seguir estudiando esta preciosa enseñanza en el Evangelio de Juan. Y en esta noche también nuestro Señor Jesucristo seguirá hablando, pues ahora Él nos entregará una enseñanza a través de la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez. Y continuamos con el estudio del Sermón del Monte. Un estudio que ya lo hemos estado haciendo también durante varias semanas, y la continuación de este estudio pues está a cargo de nuestro querido pastor Freddy Jiménez en esta noche. Nos disponemos todos en oración delante del Señor. Padre Santo, queremos una vez más rendirte reconocimiento a ti, darte gracias, Padre, porque sabemos que tú purificas nuestra mente, nuestro corazón a través de la exposición de tu palabra. Señor, cuántas cosas tú tienes aún que enseñarnos. Tu palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Esta palabra preciosa que tú has preservado a lo largo de la historia de la humanidad, y aun cuando han habido hombres que han tratado, Señor, de eliminarla, de romperla, de incluso transgredirla, sabemos, Padre Santo, que en tu bendita soberanía la has preservado. Y has levantado también, Señor, hijos, hijas tuyas, siervos tuyos, para que puedan publicar la lealtad de tu palabra, que puedan publicar las verdades de las Escrituras. Y por eso te damos gracias por nuestra casa Dios es Fiel, por la pastoral de nuestra iglesia, y ahora, Señor, por la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, que trae la exposición de esta noche. Úsalo con poder, y a nosotros ayúdanos a poner las enseñanzas por obra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y Muy buenas noches, iglesia amada. Doy gracias al Señor porque una vez más nos permite estar reunidos en estos tiempos de estudio de la palabra. Hay muchas cosas que el Señor quiere seguir enseñando a nuestra vida, a nuestro corazón. Déjeme contarle que cada vez que puedo preparar uno de estos mensajes, uno de estos estudios, realmente Dios topa mi corazón, topa mi vida, enseña a mi vida, y mi anhelo o mi clamor a Dios es que usted también pueda ser topado en esta noche, que usted también pueda conocer un poco más de lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos, hermanos, ser instruidos en la palabra, necesitamos ser conocedores de la palabra del Señor, y para eso son estos tiempos de estudio. Vamos a la palabra, querida iglesia, Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32,
que es lo que hemos estado estudiando ya algunas semanas en el capítulo 5, en esta noche versículos 31 y 32. La palabra del Señor dice así, iglesia, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Miren, esta noche continuaremos estudiando las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo en el gran sermón del monte, ¿sí? La semana anterior revisamos acerca del adulterio y en esta noche vamos a hablar acerca del divorcio. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo enseña sobre el divorcio? Hermanos, quiero decirle que este es un tema bastante fuerte, podría decirse que un poco controversial en la sociedad y aún en la vida cristiana. Así es que es necesario revisar este tema del divorcio desde la mirada de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es importante saber qué es lo que dice el Señor Jesucristo sobre el divorcio, y también es importante tener un buen contexto bíblico, ¿sí? De lo que se habla sobre el tema, de lo que habla la palabra sobre este tema del divorcio. Mire, si no hay el contexto bíblico, si no se hace un estudio desde la mirada de nuestro Señor Jesucristo, desde el concepto de nuestro Señor Jesucristo, seguro habrá confusión en la vida de la gente. Miren, el mundo piensa muchas cosas acerca del divorcio, ¿sí? Y tiene algunas ideas. Por ejemplo, el mundo puede decir que el divorcio es la solución para aquel que está llevando una vida infeliz, ¿no? El mundo puede decir que el divorcio es el que le puede dar libertad a una persona que se siente encarcelada. También podría decir el mundo que el divorcio es la primera opción para resolver los problemas conyugales. Miren, el mundo puede existir decenas de conceptos sobre el divorcio, pero lo importante es saber qué es lo que dice Dios acerca del divorcio. El divorcio tiene que ver mucho con el matrimonio, está totalmente relacionado con el matrimonio. ¿Por qué le digo esto? Porque en Latinoamérica, especialmente, la gente se da en matrimonio, se casa delante de Dios, debido a la iglesia tradicional, así lo ha venido haciendo, ¿no? La gente, el pueblo. Y si lo hace delante de Dios, que es aquel que instituye el matrimonio, es importante conocer qué es lo que Dios piensa acerca del divorcio. Es necesario, por eso es que es un tema importante, y el mismo Señor Jesucristo se toma un tiempo dentro de este gran sermón, porque este gran sermón del monte tiene algunos puntos tan importantes, trascendentales en la vida de una persona, y topa este punto del divorcio. Es necesario, iglesia amada, revisar el contexto de todo esto. Así es que por ahí voy a iniciar. Vamos a hablar un poco acerca del ideal de Dios con respecto al matrimonio. O sea, ¿qué es lo que Dios tiene en su corazón con respecto al matrimonio? Hay que reconocer, iglesia amada y queridos amigos, que Dios, o el ideal de Dios para las parejas que se unen en matrimonio, es que no se divorcien. O sea, el Señor en su corazón une a una pareja para que esté en matrimonio y ese matrimonio no se destruya. Ahí hay un concepto y hay una palabra que está en el corazón de Dios, que es para toda la vida. No sé si ustedes han escuchado, seguro ha escuchado esto, ¿no? Cada vez que se da un matrimonio es para toda la vida. Y esta frase, este concepto para toda la vida, queridos hermanos, está plasmado totalmente en la palabra de Dios, y está plasmado de manera directa y de manera
implícita. Fíjese lo que la palabra de Dios dice en Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Esta frase, una sola carne, tiene implícito totalmente el concepto de para toda la vida. Y aunque a muchos les puede asustar este término, ¿no? Para toda la vida, debemos saber que es algo que está en el mismo corazón de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que una relación matrimonial no debe ser rota por el ser humano, por el hombre, pues ha sido unida por el Señor. En Mateo capítulo 19, versículo 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí, queridos amigos, queridos hermanos, querida iglesia, el Señor ya nos está dando una idea de dónde está el problema del divorcio, ¿no? Hay algo que Dios ha juntado, hay algo que Dios ha unido, y hay alguien que es el ser humano, el hombre dice aquí, que quiere separar o que quiere destruir lo que Dios ha unido. Una vez más encontramos implícito este concepto de para toda la vida. Mira, la palabra de Dios también nos enseña no solo de manera implícita este término de para toda la vida, sino también de manera directa. La unión matrimonial es una relación que debe mantenerse hasta que la muerte los separe. Esto también es muy conocido, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Romanos capítulo 7, versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Una vez más, para toda la vida. Hermanos, tenemos que saber que para nuestro Dios el divorcio o el repudio, como es llamado en el Antiguo Testamento, es algo que no le agrada a Él. Y eso es algo que ha dejado expresado en su misma palabra. En Malaquías, el último libro ahí en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16, fíjese lo que dice Malaquías 2, 15 y 16, dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Fíjese aquí en Malaquías nos está diciendo que Dios aborrece el repudio, que aborrece el divorcio. Y esto estuvo escrito, hermanos amados, aproximadamente 400 años antes de que el Señor Jesucristo expresara también el tema del divorcio ahí en este gran sermón del monte. O sea, en el corazón de Dios, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, se puede ver que hay algo que no estaba en el corazón de Dios, que se llama divorcio. Miren, por otro lado, está el tema de la ley de Moisés. Primero, le estoy compartiendo acerca del ideal de Dios, o sea, que no, el divorcio no ha estado en el corazón de Dios, nunca. Pero hay que revisar también qué es lo que dice la ley de Moisés. Tenemos que reconocer que en la ley de Moisés se dejó establecida
la opción para que un hombre pueda divorciarse o pueda repudiar a su esposa. Esto si encontraba en ella alguna cosa indecente. Esto dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Vamos a leer esto. Deuteronomio 24, 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Versículos 1 y 2. Mire, nuestro Señor Jesucristo, que conocía obviamente lo que decía la ley, Él hace referencia a la ley de Moisés y deja establecido que la carta de divorcio que se podía emitir, o sea, esa licencia para divorciarse, eso era a causa de la dureza del corazón de la gente. En Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 8, vamos a leer del 3 al 8, Mateo 19, versículos del 3 al 8, dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y el versículo 7 dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué es lo que nos está dejando aquí establecido? Que en el Antiguo Testamento se extendió una carta de divorcio, pero que esto nunca estuvo en el corazón de Dios. Al principio esto no fue así. Hermanos amados, es necesario conocer estos pequeños detalles, parte de este contexto sobre el divorcio, para que realmente podamos entender y hacer un análisis sobre lo que está escrito aquí en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, cuando dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, o sea, con la divorciada, comete adulterio. Vamos a hacer este análisis de estos versículos y espero que el Señor traiga claridad a nuestra vida con lo que se está compartiendo, hermanos amados. Vamos primero con la interpretación que tenían los maestros de la ley acerca del divorcio. O sea, los maestros de la ley en los tiempos del Señor Jesucristo, ellos ya habían tenido un concepto, ya se habían hecho un concepto acerca de lo que está escrito ahí en Deuteronomio 24, ahí en el versículo 1, acerca de esto de repudiar a una mujer. Ellos ya tenían un concepto hecho. Le voy a leer nuevamente, versículo 1. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjese, aquí se dice que el hombre le podía dar una carta de divorcio a su mujer si encontraba en esa esposa, en esa mujer, alguna cosa indecente. Esto debe llamarnos la atención, alguna cosa indecente. Fíjese, algunos rabinos, maestros de la ley, afirmaban que esta frase, alguna cosa indecente, podía ser hasta que la esposa
tal vez no cocine tan bien como ellos querían, o que la esposa no hiciera bien los quehaceres de su hogar, o hasta que, no sé, se le pueda quemar la comida. Eso era considerado para aquellos rabinos y maestros de la ley como alguna cosa indecente. Y es más, había algunos intérpretes de la ley más liberales que llegaban a interpretar esta parte, ¿no?, de alguna cosa indecente como que el hombre podría darle una carta de divorcio a su esposa si este hombre encontraba una mujer que cocine mejor o una mujer más hermosa que la esposa que tenían. Esto era lo que ellos creían, y esto obviamente es algo inaceptable, inadmisible. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo esta interpretación equivocada que tenía los maestros de la ley en ese tiempo, Él expresa ahí en Mateo, en el versículo 35, en Mateo 5, versículo 32, versículo 32 dice: pero yo os digo, leamos de esta parte, dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿sí? Esta parte, porque yo os digo, ¿sabe qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo le iba a dar el verdadero sentido a lo que decía la ley acerca del divorcio, y que definitivamente no era lo que los maestros de la ley pensaban. Y es por eso que deja bien claro aquí en este versículo 32 que una carta de divorcio o de repudio no se podía entregar por cualquier causa, por cualquier cosa, sino únicamente a causa de la fornicación. Fíjese, dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que les dice el Señor Jesucristo. Pero los judíos, le cuento esto, los judíos de ellos ya tenían una ley sobre este tema de infidelidad y estas cosas, que no tenía nada que ver con lo que es una carta de divorcio. Le voy a leer Deuteronomio 22, versículos del 20 al 22. Le voy a leer esto. Deuteronomio 22, versículos del 20 al 22 dice así: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces le sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. O sea, la ley de Moisés no mandaba dar carta de divorcio a las mujeres que cometían fornicación o adulterio, sino que la ley ordenaba que tenían que morir ambos, tanto el hombre como la mujer que cometían ese pecado. La ley decía que tenían que morir apedreados. Esto nos deja una enseñanza clara con respecto a lo que los maestros de la ley entendían o hacían. Cuando ellos extienden carta de divorcio por cualquier causa, únicamente lo que estaban haciendo es tratar de suavizar la ley que ya estaba dada, y además estaban tratando de cambiarla para tapar posiblemente su propio actuar indecente. Esto nos lleva a una interrogante que debe ser despejada en nuestra vida, obviamente revisando el Nuevo Testamento y revisando lo que el Señor Jesucristo nos enseña. ¿Cuál es este interrogante, hermanos? ¿Cuál es la interpretación adecuada
acerca de las palabras de Jesús de dar carta de divorcio, carta de repudio, solamente a causa de la fornicación, porque eso nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 32, solamente a causa de la fornicación. ¿Qué implica esto? Dar carta de divorcio solamente a causa de la fornicación. Mire, para esto es necesario una interpretación bíblica según lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Aquí podemos ver que uno de los objetivos del matrimonio es tener una persona, una esposa, un esposo que nos complemente, ¿no es cierto? Que nos haga sentir felices, satisfechos, amados, y que no corramos el riesgo de caer en fornicación. Por eso dice, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea que el plan de Dios aquí en esto que escribe el apóstol Pablo es que debe haber un matrimonio para que no se pueda caer en fornicación. ¿Qué es la fornicación? Quiero explicar esto, queridos hermanos, querida iglesia. ¿Qué es fornicación y qué es adulterio? Porque muchas veces confundimos estos términos o simplemente decimos que fornicar es tener relaciones sexuales sin estar casados y que adulterio es tener intimidad fuera del matrimonio estando casados, ¿verdad? Eso es el concepto así común y simple que a veces se tiene sobre estas palabras. Pero estas palabras tienen un concepto mucho más amplio. Mire, fornicar implica el cometimiento de inmoralidades sexuales de cualquier tipo. Repito esto. O sea, fornicación es cometer inmoralidad sexual de cualquier tipo, mientras que adulterio significa tener relaciones sexuales siendo casado fuera del matrimonio. Eso sí, eso se lo conoce normalmente. O sea, el adulterio está dentro de un listado amplio de las inmoralidades sexuales. O sea, el adulterio está dentro del concepto de fornicación. O sea, fornicación es un concepto muy amplio y entre esto, una de estas cosas es el adulterio. En este sentido, la porción bíblica que acabamos de leer aquí en primera carta a los Corintios en el capítulo 7, nos dice que para evitar caer en fornicación, o sea, en inmoralidad sexual, deberíamos casarnos. Y además lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar era que si nosotros estamos en esa relación de matrimonio en la cual ambos cumplen su deber conyugal y hay una relación de amor, de respeto mutuo y nos sentimos felices y amados, no existe razón por la cual se tenga que romper la relación de matrimonio por un capricho tonto, por un momento de enojo. Mire, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar a personas que quieren divorciarse, ¿sí? Y hay gente que se acerca y sin pensar dos veces dice, lo que quiero es divorciarme. Eso es lo único que me queda es divorciarme. Y muchos de estas peticiones realmente no tienen causa de divorcio. Hay gente que se le pregunta, ¿y por qué quieres divorciarte? Es que lo que pasa es que él es muy desordenado. O lo que pasa es que ella tiene muy mal carácter.
lo que pasa es que tenemos problemas económicos, etcétera, y cosas así, motivos así por los cuales piensan que el divorcio es la solución. Mire, para esas situaciones de conflicto en el matrimonio, lo que la palabra del Señor nos recomienda es buscar ayuda, no el divorcio. Y cuando ya es demasiado fuerte el conflicto, podría inclusive tomarse un tiempo, sí, de separación, pero para reflexionar, para orar y para buscar la reconciliación ¿a través de qué? A través del perdón. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿sí?, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, si yo me quiero negar a mi esposa o viceversa, tiene que, por alguna dificultad, por algún problema, ¿qué es lo que se necesita hacer o qué es lo que se podría inclusive hacer? Si es tener un tiempo de ocuparse en qué, en la oración, de buscar ayuda, y luego, no mucho tiempo después, juntarse nuevamente para no ser tentado por Satanás a causa de la incontinencia, o sea, haciendo referencia a ese problema de fornicación. En la primera carta a los Corintios, aquí mismo, capítulo 7, versículos 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, una vez más se ratifica en el Nuevo Testamento que Dios no quiere el divorcio, sino que se haga todo lo posible para solucionar las dificultades, todo lo posible para solucionar los problemas que se dan dentro del matrimonio. Tal vez alguien se puede estar preguntando en este tiempo: pero si yo ya lo he intentado todo y no encuentro solución. Es más, yo ya no la amo o ya no lo amo. Me ha hecho tanto daño que ya no hay solución. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Mire, hay casos en los cuales no se cumple el deber conyugal por egoísmo, por falta de amor, por falta de respeto, por vicios, por maltratos, porque inclusive a veces está corriendo en peligro la vida de la persona. Ninguno de los dos se siente satisfecho, ni feliz, ni amado, y eso lo lleva a la fornicación, a la inmoralidad sexual de alguno de los dos. Y lo mejor, obviamente, es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí en Mateo 5:32. Dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, la única causa sería, para extender una carta de divorcio, sería la fornicación. O sea, la única causa para poderse separar, para poderse divorciar, sería la fornicación, para que cada quien obviamente pueda tener la oportunidad de comenzar una relación de verdadero matrimonio delante de Dios. Y quiero aclarar algo, y me voy a tomar el tiempo para aclarar esto, hermanos. Nosotros, como iglesia cristiana, Dios es fiel, nunca, diga conmigo esto, nunca alentaremos a alguien a divorciarse, nunca. Más bien lo animaremos a la reconciliación, a la restauración. Eso es lo que haremos y lo que hacemos aquí en la iglesia. Es más, tenemos un ministerio que ayuda a la relación de matrimonio. Pero también como iglesia somos conscientes que existen relaciones tan destrozadas, llenas de infidelidad, en las cuales está corriendo peligro la vida, y el divorcio es inminente. O sea, la causa es, hermanos, la dureza del corazón del ser humano.
Si alguien, por capricho, por enojo, por soberbia, rompe un buen matrimonio, no por causa de fornicación, entonces se cumple lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo en Mateo 5:32. Pero yo os digo que al que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hermanos amados, el vínculo matrimonial, si es por capricho que se divorció, no por causa de fornicación, ese vínculo matrimonial no está roto delante de Dios. Y eso implica que más bien se debería buscar la reconciliación y no el divorcio. Bueno, hay muchísimos temas, muchísimos puntos que a tratar sobre esto. Si usted quiere, puede dejarnos alguna pregunta que tenga sobre el tema y trataremos de responderle. Aquí mismo en las redes sociales lo puede hacer. Por favor, le pido nada más que se dirija con respeto, con amor, igual que es de la misma manera nosotros nos dirigimos a ustedes, y vea, en lo posible estaremos respondiendo a alguna duda que quede por ahí, porque sabemos que es un tema amplio y un tema controversial. Pero bueno, para concluir, este tema es, como le digo, bastante controversial, y lastimosamente, si no se revisa dentro del contexto de la palabra de Dios y a veces con una mala interpretación bíblica, pues lastimosamente habrá confusión. En esta noche, hermanos, hemos visto que el divorcio no está en el corazón de Dios. Diga conmigo esto: el divorcio no está en el corazón de Dios y por lo tanto no debe estar en nuestro corazón. Tampoco puede estar en nuestro corazón. También hemos visto que hay un motivo para el divorcio, el cual el Señor Jesucristo nos enseña, y es la fornicación, y que esto implica cualquier tipo de inmoralidad sexual. Pero también le dije que aún en el peor de los casos, siempre el perdón es la mejor opción, no el divorcio, el perdón. Hay que buscar siempre la restauración, hermanos. Hemos visto también que hay casos donde el matrimonio está irremediablemente dañado a causa de la fornicación y el divorcio es inminente, y esto puede tener muchos aditamentos también, ¿no? Como el maltrato, los golpes que corren peligro la vida de la persona y por supuesto la infidelidad, todos estos aditamentos que llevan a un divorcio. Termino nada más en esta noche diciendo que tenemos un Dios de maravillas, hermanos. Tenemos un Dios de maravillas, un Dios de oportunidades, un Dios que transforma, un Dios que restaura. Hermanos, eso le tengo que decir. Tenemos un Dios que obra milagros maravillosos y que puede restaurar tu vida y puede restaurar tu matrimonio. Y le digo de una manera sincera y abierta y solo para darle la gloria al Señor. Vea, mi vida fue restaurada y mi matrimonio fue restaurado hace más de 25 años, hermanos. O sea, mi vida es un testimonio de que Dios restaura matrimonios, que Dios restaura hogares y restaura familias. Ahora, si tú estás tal vez pasando problemas en tu matrimonio, te pido que busques ayuda, por favor, especialmente ayuda en Dios, porque Él es el experto, Él es aquel que instituyó el matrimonio, aquel que lo creó, y Él es el único que sabrá cómo ayudarte en ese matrimonio. Por supuesto, aquí en la congregación tenemos un área, un ministerio de matrimonios en el cual se ayuda, se brinda el consejo bíblico adecuado para que exista la restauración. Y bueno, si después de hacer todo lo posible tu matrimonio se destruye o ya se destruyó debido al desconocimiento, debido a la inmadurez, etcétera, pues tienes que saber que eso no es el final y que hay un Dios que puede guiarte a una nueva vida,
a un nuevo tiempo y darte una nueva oportunidad. La palabra del Señor nos enseña que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta palabra todas implica, hermanos, que aún esa vida conyugal puede ser nueva, guiada en el Señor. Amén, amén, mis hermanos. Espero que, haya sido de bendición el mensaje de esta noche y estamos ahí en oración, hermanos, por toda la situación que seguimos viviendo, pidiendo y clamando al Señor que esta circunstancia que vivimos con la pandemia siga pasando. Iglesia amada, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le dé todo lo que usted necesita para seguir adelante en esta vida terrenal. Bendiciones, iglesia amada.